es investigadora de la Fundación Leluar, del Instituto Leluar de Buenos Aires. Ahora, yo les podría hacer la presentación que hacen los congresos, pero me parece que es muy aburrida para los... Así que, más que nada, ella estudió bioquímica, es doctora y es investigadora. Como yo les conté, ayer nos juntamos con los chicos un rato para contarles un poquito y organizar cómo íbamos a hacer la entrevista. Y les conté que trabajabas en el grupo de dengue. Sí. Y nosotros te habíamos visto en una noticia que salió en los diarios de que participaste en el grupo que hizo el test rápido de COVID, ¿no? Sí. Esa es la información que los chicos manejan. Muchos no saben qué son los virus porque todavía no lo vimos, así que estuvimos hablando un poco y los chicos tienen un montón de preguntas. Así que lo que quedamos es que nos ibas a contar un poco tu recorrido y que si tenían dudas, si tenían ganas de preguntarte algo mientras vos estabas entusiasmada contándonos, ellos podían escribir en el chat. En el chat lo podés ver acá arriba, no sé si lo ves, el símbolo de chat al lado de la hora. Sí, ahí está. Bueno, vos vas a ver numeritos y lo abrís y vas a ver las preguntas de los chicos y bueno, y vas respondiendo a medida de lo que a vos te parezca. ¿Está? Perfecto. Listo. Bien. Díganle a Clara y Valentino que me manden la invitación otra vez, porque evidentemente desaparecen cuando no contesto enseguida. Porque como vinieron todos juntos, no me alcanzaba el dedo para aceptar. Espero que puedan entrar. Bueno, Mogra, es todo tuyo. Bueno, chicos, buenos días. Bueno, me alegra muchísimo que podamos tener esta charla. Así les cuento un poco lo que estamos haciendo. Si bien yo soy bioquímica, la verdad es que, o sea, me recibí de bioquímica, realmente soy viróloga, porque hace más tiempo que trabajo con virus. Y ya lo que es análisis bioquímico medio que me olvido un poco. Pero bueno, básicamente yo estudié en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, y ahí es donde descubrí lo que son los virus y la inmunología, que cuando cursé esas materias, dije, listo, yo tengo que trabajar con esto, porque está buenísimo. O sea, los virus en general tienen como, son temas muy actuales, porque tenemos un montón de virus de interés clínico más que nada. O sea, los bioquímicos nos enfocamos en lo que son las patologías humanas, ¿no? Y bueno, hay muchos virus que causan enfermedad en los humanos. Entonces, un poco me enfoqué por ahí y me metí a trabajar en la cátedra de virología de farmacia y bioquímica. Y ahí me ofrecieron hacer el doctorado. Hacer el doctorado es dedicarte a hacer básicamente investigación, y ahí empecé a trabajar con un virus que se llama virus de hepatitis B. Hice mi doctorado trabajando con este virus. Uno cuando hace la carrera de investigación, más que nada puede pedir becas para poder, digamos, vivir de eso, tener como un sueldo, y en CONICET. Y cuando terminé mi doctorado, decidí que me iba a ir un tiempo a Alemania a ver, bueno, qué se hacía en otros países, también trabajando con hepatitis B. Así que estuve un tiempito con los alemanes trabajando, unos 9 meses, y también con este virus de hepatitis B. Y cuando volví a Argentina, y volví a mi laboratorio, me di cuenta de que ya había aprendido un montón en ese laboratorio y que tenía que cambiar. Estuve entre un poco dejar lo que es la ciencia y meterme a la industria y ver de hacer algo de investigación en lo que es la parte industrial, pero la verdad es que mucho acá en Argentina no se desarrolla, no hay tanto desarrollo tecnológico. Entonces me terminé quedando en lo que es ciencia académica, y ahí empecé a buscar otros institutos, y bueno, me contacté con mi jefa actual, que es Andrea Gamarnik, y justo ella estaba buscando a alguien para hacer un postdoctorado, así que, bueno, me entrevisté con ella, y estuvimos un tiempo probando a ver si funcionábamos bien, y bueno, empecé a hacer mi doctorado, digamos, mi postdoctorado ahí, con el virus de dengue, y con Zika.
no sé si les suena Zika, pero en 2016 hubo una epidemia en América de Zika, y justo en 2016 yo me estaba incorporando en el laboratorio. Y como dengue y Zika son muy parecidos, dijimos, bueno, y teníamos todas las herramientas para trabajar con dengue, en paralelo también empecé a trabajar con Zika. Así que básicamente trabajamos con los dos virus, haciendo investigación, bueno, hasta hace un par de meses, que cuando empezó a circular todo este tema de coronavirus, de la pandemia, y nos dimos cuenta de que cada vez era más importante y había que hacer algo, decidimos ir dejando nuestros proyectos y empezar a trabajar con coronavirus. Nosotros en realidad no sabíamos tanto de este virus, pero bueno, fue ponernos a estudiar, a hacer mucho contacto con gente de afuera de Estados Unidos que nos pudiera brindar algunas herramientas que nos facilitaran el trabajo. Y bueno, empecé entonces a trabajar con coronavirus desarrollando este reactivo. Yo después igual tengo como un dibujito de cómo es el reactivo, por si más adelante quieren que se los explique o tienen alguna duda de qué es lo que nosotros buscamos en la gente. Lo que sí les puedo contar es que igual, o sea, nosotros seguimos trabajando y produciendo el reactivo. Es más que nada algo de producción nacional, y por eso por ahora lo estamos brindando gratis a los centros de salud, porque todo lo que se hizo fue con plata que vino del Estado. Entonces, los reactivos que estamos produciendo ahora, todos los brindamos al sistema de salud de forma gratuita. Igualmente, obviamente, tenemos que seguir escalando, y para eso tenemos plata, y si empiezan a darnos fondos de otros lugares, bueno, habrá que adaptarse, y además hay mucha demanda. Así que vamos a ver cómo vamos haciendo. Pero lo bueno, lo que estamos muy contentos, es que está funcionando, y ya lo tienen como muchos centros de salud. De hecho, ya lo estamos poniendo, ya, digamos, con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, ya les dimos algunas partidas. También estamos trabajando con gente de la Villa 31, que acá no sé si saben, pero hay un brote importante en lo que son esos sectores más de emergencia. Y bueno, más que nada, nuestro objetivo es tratar de ayudar un poco en este momento de pandemia con lo que podamos, ¿no? Eso es básicamente lo que hacemos. Bien. O sea que en este momento la investigación en dengue está un poquito parada. Sí, sí, desafortunadamente con dengue paramos, porque también este año, sí, en 2016 tuvimos brote de dengue y de Zika, acá. Zika llamó más la atención porque era nuevo, era emergente. Dengue siempre estaba circulando, pero hubo muchos casos. Y este año superamos los casos de 2016 en lo que son infecciones de dengue, pero pasó súper desapercibido por lo de coronavirus, por este tema de coronavirus. Yo con dengue lo que tratamos de hacer es, lo que nosotros trabajamos es en ver cómo interactúa el virus con la célula, o con las proteínas de la célula, para ver si podemos encontrar antivirales. Un antiviral es algo que inhibe al virus, ¿no? Entonces, digamos, nuestro objetivo es más que nada eso. Conocer un poco cómo juega, qué se juega entre el virus y la célula, para poder ver cómo bloqueamos esa interacción. Pero bueno, todo eso se cortó. ¿Y cuán cerca están de eso? Y es complejo. Es difícil, porque hay digamos, muchas sustancias que potencialmente pueden ser antivirales, pero que no funcionan del 100%. Entonces, todavía estamos en búsqueda. Y con respecto a la investigación en dengue en el mundo, ¿cuánta gente hay? ¿Cuántos grupos hay? ¿Mucha gente? Hay mucha gente, porque a los virus se los puede estudiar, digamos, lo interesante del virus es que es una partícula, ¿sí?, que interactúa con la célula y genera una enfermedad, ¿no? Entonces,
para el estudio de los virus hay como distintas corrientes. Se puede estudiar los virus, cómo están distribuidos en el mundo. Dengue tiene 4 serotipos, entonces se puede estudiar, se hacen estudios de lo que se llama epidemiología, que es en dónde está el virus, por qué está el virus en esas regiones. Se puede estudiar también el virus, qué produce, se estudian modelos animales con qué trabajar para trabajar con este virus. O sea que a los virus se los puede estudiar de tantas formas que hay muchos trabajos, o sea, grupos de investigación que trabajan con el virus, y además, como este virus pertenece a una familia y es muy parecido a otros virus, también hay gente que estudia otros virus, pero que se relaciona también con dengue. Entonces, hay muchas cosas que se comparten entre grupos también. No sé si les queda claro. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, fiebre amarilla, chikungunya, el virus de Zika, virus de dengue, todos, por ejemplo, son transmitidos por mosquitos. Entonces, hay gente que trabaja con mosquitos para evaluar, por ejemplo, la transmisión de todos estos virus. Entonces, ahí es otra vertiente más que se tiene, que se pone en juego cuando uno trabaja con dengue y con estos virus. Bien, ahí están los chicos preguntando algunas cosas. A ver. No sé si las ves porque están, mientras tanto hablamos otra. Sí, hay una que me parece re interesante que dice, de Victoria, ¿de dónde proviene originalmente el virus de dengue? Mira, el virus de dengue es una pregunta difícil de responder porque en realidad todavía no se sabe. El virus de dengue, como les conté, vieron que dengue puede infectar a humanos y puede infectar a mosquitos, porque los mosquitos son los que transmiten el virus. Y está en una familia, ¿sí?, que se llama flavivirus, y esta familia de virus también tiene otros virus que solamente infectan mosquitos, por ejemplo. Entonces, no se sabe si en realidad primero eran virus que infectaban mosquitos y después se adaptaron para poder ahora infectar a humanos, o si de alguna otra forma o estaba en humanos y después pasó a mosquitos, como que todavía no está tan claro. Pero es una pregunta súper interesante. Para mí, una buena hipótesis es esa, que en realidad al principio estaban los mosquitos y después se pudo adaptar a humanos. Pero además de los humanos, hay otros virus de esa familia que pueden infectar, por ejemplo, a aves, a pájaros o a caballos. Entonces, bien en el origen de en qué especie estaba, no se conoce. Sí. A ver, veamos, Perdonen. ¿Qué fue lo que me motivó a trabajar en ciencia? Acá Santino me pregunta eso, ¿qué fue lo que me motivó a trabajar en ciencia? Bueno, nosotros, digamos, un poco es experimentar lo que hay. Yo me di cuenta que era bastante ñoña en la universidad y que me gustaba mucho, digamos, saber de cosas, ¿no? O sea, me interesaba conocer mecanismos para. Y cuando empecé a ver qué posibilidades tenía como bioquímica, a mí lo que me pareció era que era muy aburrido el trabajo rutinario. Yo me canso si todos los días hago lo mismo y si tengo una rutina de siempre hacer lo mismo. Y cuando empecé a trabajar en ciencia me di cuenta de que uno tiene la posibilidad de experimentar todos los días algo distinto. Y lo que va a hacer el día siguiente depende mucho del resultado que obtuvo o de las cosas que tiene que hacer para responder una cierta pregunta, ¿sí? Entonces, creo que eso es lo que me motivó y eso es lo que me mantiene en ciencia, que es muy versátil, que uno todos los días está preguntando cosas, viendo cosas, bueno, a ver, ¿qué resultado obtengo? Bueno, con este resultado que obtuve, ¿qué puede pasar? ¿Qué hago? ¿Esto o lo otro? Y no es siempre hacer lo mismo. Eso me parece bastante divertido lo que es ciencia. Muchas preguntas. Sí. Perdón. ¿Dónde sacan la información de nuestros trabajos? Bueno, sí, Alejo pregunta de dónde sacamos la información de los trabajos. Básicamente es un poco, sí, para diseñar una pregunta, primero uno tiene que leer mucho al respecto del tema, ¿no?
Y no solamente de ese tema, sino muchas veces está bueno leer de otras cosas, porque leyendo surgen las preguntas, ¿no? Para responder. Y nosotros también, más allá de los papers, obviamente que estamos en contacto con, digamos, con otros colegas, no solamente acá en Argentina, pero a nivel mundial, uno va a congresos, tiene la posibilidad de ir a congresos, bueno, ahora exactamente no, porque estamos en pandemia, pero si no, uno puede ir a los congresos e interactuar con gente, y cuando estás escuchando lo que otra gente hace, decís, ay, quizás podría aplicar esto en mi sistema. Se pueden hacer colaboraciones, que eso está buenísimo, para aprender de otros. Otros grupos tienen otras herramientas y te pueden brindar esas herramientas y hacer colaboraciones entre grupos, que creo que eso enriquece mucho el trabajo entre nosotros. Voy a saltearme a una pregunta que dicen si alguna vez descubriste algo por error. Sí, eso pasa un montón. Porque yo creo que no sé si es tan... Sí, hay una palabra que es graciosa que es serendipity, que es cuando uno está trabajando y ve un resultado una vez y dices, qué raro esto, me tendría que haber dado otra cosa, pero me dio esto. Entonces, repetís eso y te sigue dando lo otro. Entonces, en realidad es como que uno a veces tiene una pregunta y tiene una hipótesis, ¿no? Uno tiene una pregunta y tiene una hipótesis para poder contestar esa pregunta. Ahora bien, sí, digamos, con el resultado, muchas veces puede ser que tu hipótesis se venga abajo. Entonces, hay que repensar, bueno, ¿qué podría ser lo otro? Y en ese, ¿qué podría ser lo otro? Cuando uno tiene un resultado negativo, digamos, es donde aparecen las cosas nuevas, ¿no? Y decís, uy, ya, de repente esto me sirve para otra cosa. Y si ese por error o por... a veces también es que uno no está mirando lo suficiente o no se cuestiona algunas cosas y sí, se van descubriendo cosas todos los días muchas veces por error. Hay una, no sé si escucharon, pero digamos, relacionado a esto, hay un experimento lindo de Pasteur, creo que fue Pasteur, cuando se descubrió la ampicilina, ¿eso lo hablaron? No. Carolina, es interesante porque en realidad, por error se descubrió la penicilina. Sí, se los puse en un texto, pero no lo hablamos mucho. O sea, ellos tienen, yo no les puse la palabra serendipity, tienen una parte de un texto que dice cuando los descubrimientos ocurren por error, y sí está mencionado, ¿cómo se llama? Fleming, cuando descubrió la penicilina, y después vimos la historia de Semmelweis, cuando por casualidad el colega se lastimó y así ingresó. Él pudo darse cuenta por esa situación. Después, no me acuerdo, chicos, ayúdenme, ¿qué más vimos? Vimos en Jenner, siguen escribiendo, bueno, vimos algunas situaciones que ocurrían por error, pero también me parecía bueno que vean que muchas veces esos errores surgen dentro de un contexto donde hay un trabajo sistematizado, ¿no? Que es... Claro, sí, por eso decía, uno puede por error ver un resultado, pero en realidad es que se repiten esas cosas, y entonces uno después termina poniendo el foco en eso. Acá me preguntan si fue por accidente descubrí el test rápido de COVID. No, en realidad no, porque en ese caso nosotros ya teníamos un montón de herramientas y pudimos desarrollarlo, digamos, gracias a los conocimientos que teníamos y a las estrategias, y lo que da es algo esperado, digamos, ¿no? Después, yo nos estoy yendo como un poco desordenada, sí, perdónenme. No te preocupes. Vamos a responder las preguntas de los chicos. Sí, a ver, vamos a ir, perdónenme. ¿Desde cuándo existe el virus de dengue?
Yo creo que desde antes que probablemente existiéramos muy probablemente como especie, porque no les dije, pero en realidad también los virus infectan a monos, entonces puede ser que primero hayan infectado al mono también, y después, bueno, evolutivamente se haya adaptado al humano, con lo cual esa información en realidad no está. Fiebre amarilla también infecta a los monos, con lo cual los virus también tienen mucha interacción en lo que es sus hospedadores y en el desarrollo de sus hospedadores. Hay algo que me encanta de los virus, que lo voy a poner ahora, que es que evolutivamente nosotros somos hombres gracias también a los virus, porque en nuestro genoma humano hay muchos elementos virales, digamos, en el genoma hay genes de virus que quedaron relegados de virus ancestrales, digamos, ¿no? Y esos elementos se llaman elementos de virus endógeno. Esos elementos también hicieron que nosotros seamos lo que somos. Entonces, en la interacción nuestra con los virus, también llegamos a ser, digamos, evolutivamente, también llegamos a ser lo que somos hoy por ellos, ¿no? Hay virus que se llaman retrovirus, que son los que se pueden incorporar a los genomas, ¿no? Entonces, de ahí esa información nos hace evolutivamente también hombres. Lo que vos querés decir entonces es que el ADN de los virus, hay parte del ADN de los virus que es igual al ADN nuestro, y por eso uno puede suponer que es de origen de virus que... Exacto, es origen de virus ancestrales, exacto. Hay virus que se llaman retrovirus, por ejemplo, el virus de HIV es un retrovirus, es de la familia de estos retrovirus. Y estos virus tienen la capacidad de insertarse en el genoma humano. Y entonces, cuando se empezó a hacer el estudio del genoma humano, vieron que se secuenció todo el genoma humano, empezaron a ver estas partecitos de virus dispersos en todo el genoma, y en lugares regulatorios, donde se regulan ciertos genes. Sí, les estoy mezclando todo, pero perdón. Después, bueno, nosotros para un poco, a ver, ¿por qué me están? Acá me preguntan por qué el agua turbia de dengue no puede vivir. En realidad, el que vive en el agua es el mosquito, es la larva de los mosquitos. Los mosquitos son los que transmiten el dengue, y en general lo que se vio es que el mosquito por preferencia es más limpio y decide la hembra. Recuerden que las hembras son las que transmiten a los virus, y las hembras transmiten el virus porque las hembras son las que se alimentan de la sangre humana para poder, porque tiene hierro y componentes la sangre que le permiten después poder poner los huevos, ¿no? Entonces, las hembras eligen lugares donde hay más sombra para poner digamos, para poner los huevos. Y después los huevos van a eclosionar, y más que nada en verano, cuando hay temperaturas altas, y se va a desarrollar y va a generar el mosquito que puede tener el virus, ¿sí? Entonces, simplemente el comportamiento de la hembra mosquito, en donde decide poner los huevos. Este comportamiento es importante más que nada, por ejemplo, para las campañas de fumigación, porque si en verano eclosionan los huevos y se libera el mosquito, ¿sí? Si en invierno tratáramos todo y descacharráramos, tiráramos el agua y demás, no habría huevos, y vieron que los mosquitos no están en invierno. Entonces, si elimináramos el agua en invierno, o tratáramos los lugares donde hay muchos residuos de agua, eliminaríamos los huevos, y después al verano siguiente no tendríamos tantos mosquitos dando vuelta. Eso es algo importante para tener en cuenta cuando uno hace las campañas más allá de las de fumigación, pero las de concientización a nivel social, de que en invierno es donde nosotros es más importante retirar todo lo que tenga agua remanente. A ver.
me preguntan qué otro virus, vamos y venimos con dengue y con COVID, ¿sí? ¿Qué otro virus se relaciona con COVID? Bueno, no sé cuánto hablaron de esto, pero está, este COVID es un coronavirus, y en la familia de coronavirus hay un montón. Están los coronavirus que circulan naturalmente, digamos, en invierno más que nada, que nos causan un leve resfrío, una leve sintomatología, y después están otros virus, como los que se llaman SARS, probablemente algo escucharon de eso, no sé si hablaron, que ahora, antes se lo llamaba solamente SARS, ahora se lo llama SARS-1, porque este virus nuevo se lo llama SARS-2, que ese es más letal, si uno quiere decir. El SARS-1 genera más enfermedad, pero a diferencia de este SARS-2, el SARS-1 infecta poco a la gente, tiene poca transmisión entre personas. Entonces, es mucho más fácil limitar un virus que digamos, se transmite poco, que limitar a un virus que se transmite mucho. Entonces, cuando estuvo la epidemia de SARS-1, como produce tanta enfermedad, a la persona que infecta, la enferma, esa persona se siente mal, y primero no se moviliza tanto, y segundo que es más fácil detectar a alguien que se siente mal y tiene el virus que a alguien que no. Entonces, en las epidemias que hubo de SARS fue rápida la limitación de la enfermedad, de la dispersión del virus, porque lo encontraron rápido. Por eso no nos llegó a nosotros, digamos. Nosotros tenemos la suerte de que SARS-1 no nos llegó. Después hay otro virus que también, es de la familia, que se llama MERS, que este virus infecta a... además de nosotros, infecta camellos. Entonces, puede saltar entre hombres y camellos. Entonces, ahí, pero afecta más a los camellos. Y como no están los camellos dispersos por absolutamente todo el mundo, fue como también más fácil limitar la infección a los lugares donde tenían camellos, y ahora lo que sí hay una vacuna contra MERS para los camellos, para que no se infecten, porque ellos pueden dispersar mucho más rápidamente el virus. Pero esas fueron las epidemias previas a este SARS-2 de virus relacionados, ¿sí? Este virus lo que tiene es que es muy transmisible, o sea, se transmite muy bien, y mucha gente no siente enfermedad. Entonces, no sabe que tiene el virus, pero lo tiene y lo puede seguir transmitiendo. Entonces, ahí se generó el gran problema con este virus. Bien. Lo que no te comenté es que mi idea de entrevistarte también, nosotros estamos trabajando con cómo se produce el conocimiento científico, digamos, un montón de cuestiones acerca de la ciencia en general, y estábamos viendo algunos relatos históricos de descubrimientos, y cuando vimos el relato de Jenner, que inventó la vacunación, yo les pedí a los chicos que propongan distintas preguntas que se podrían haber planteado, y casi todas las preguntas se relacionaban con el COVID, si había sintomáticos, si el virus de la viruela había sido inventado. Entonces, por eso me pareció interesante ver, porque evidentemente estaban atravesados por todas estas preguntas, ¿no? Y bueno, claro. ahí están preguntando, ¿no? Cosas del COVID. Bueno, yo siempre, justamente un poco relacionado entre lo que es viruela y COVID, hay algo interesante que es que nosotros estamos viendo todo el tiempo que hay un montón de muertes, ¿no? Pero claro, hay un montón de muertes con este virus, pero porque también es un virus nuevo donde no tenemos inmunidad. Y a mí me gusta también comparar con el virus de la viruela, porque vieron que cuando los españoles llegaron a América y dicen que lo conquistaron y que fue muy fácil, fue porque también se trajeron, por ejemplo, virus como el de la viruela, que la viruela es muy letal. Entonces, cuando dicen que se conquistó América y que fue fácil, fue porque también los españoles o los europeos traían consigo virus donde no había inmunidad en América, y entonces
y la viruela, que es muy letal, los terminaba matando a todos. En este caso, con el COVID, por suerte, la letalidad de este virus no es alta. Obviamente que va a haber gente que fallece, desafortunadamente, pero sería como una situación similar a lo que vivieron, digamos, lo que se vivió en América cuando ingresaron los españoles con un montón de virus nuevos que empezaron a infectar todo. Respecto a si el virus salió o no de un laboratorio, que se preguntaba en su momento, no, este virus, digamos, no se generó en un laboratorio. ¿Cómo les puedo afirmar eso? Bueno, porque es así. Se buscaron, digamos, nosotros podemos saber la secuencia del virus, podemos saber la información genética de ese virus. Y con esa información nosotros podemos constatar o buscar secuencias o virus relacionados, ¿no? Y hay el virus más cercano que se encontró fue el virus que se sacó de un murciélago. Los murciélagos pueden ser infectados por todos estos coronavirus, y en general los murciélagos no tienen mucha sintomatología. O sea, el murciélago sigue viviendo, y bueno, sigue produciendo y transmitiéndole a los otros murciélagos este virus, pero no se enferma. Entonces, se aisló una secuencia muy parecida de este virus que está circulando ahora, de un virus de murciélago, que se supone que es como uno de los virus ancestrales previos. Ahora, entre esos dos virus hay un montón de diferencias genéticas que no pudieron ser, digamos, producidas en el laboratorio cada una de ellas. ¿Por qué? Porque los virus tienen genomas muy chiquitos, y en esos genomas chiquitos tienen toda su información. Y si uno toca mucho esa información, lo cambia totalmente al virus. Y hace que quizás el virus no replique más. O el virus no puede ejercer sus funciones. Entonces, esos virus nunca llegan a nada, porque es como que nosotros decimos que son defectivos, tienen defectos. Entonces ese virus no va a poder transmitir. Y como toda esa información es muy reducida, es como que los virus son muy eficientes, compactan toda la información en un lugar muy chiquito. Entonces, si uno, por ejemplo, yo hago muchas mutaciones, pero con el de dengue, ¿no? Y muchas veces me pasa que si hago una mutación, lo inactivo al virus, o lo mato. Entonces, imagínense si hay miles de diferencias, es muy difícil que en un laboratorio hayan tenido la posibilidad de tocar en todas esas diferencias, todas, y hacerlo lo que es ahora. Es mucho más fácil que haya sido por un tema de selección natural, que la naturaleza lo haya hecho, porque en realidad los cambios se generan siempre, los virus mutan constantemente, pero esas mutaciones son seleccionadas. Algunas mutaciones hacen que el virus sea defectivo y se muera, y otras mutaciones hacen que ese virus pueda replicar bien. Y pueda, por ejemplo, ese virus ahora adaptarse a otra especie. ¿Qué es lo que pasó con este virus? ¿Entienden más o menos? ¿O les queda alguna duda de lo que estoy diciendo? No, y en esas mutaciones, uniendo la pregunta que hizo Fernando, que también yo quería hacer, dice, ¿es cierto que el coronavirus actual se está debilitando? Estas mutaciones, es que a mí me lo han preguntado todo el tiempo, que se esté debilitando es raro en el sentido de a qué llamamos que se esté debilitando. Primero hay que ver qué significa que se esté debilitando. Que se esté debilitando significa que produzca menos enfermedad o que produzca menos infección. O sea, que este virus es muy bueno para infectar. Si hay una mutación que se genera, que lo hace peor para infectar, esa mutación no se va a seleccionar, ¿no? Porque entre uno que replica muy bien y otro que replica más o menos, y se transmite más o menos, evolutivamente, o sea, si uno se infecta, se va a infectar con el que se transmite mejor, ¿entienden? Entonces, hay veces que hay que tener cuidado con eso, que se esté debilitando es como algo muy amplio, que hay que ver
qué nos estamos refiriendo con debilitarse? Digamos, también es como que se pone en un contexto donde dice se está debilitando cuando en realidad nosotros estamos tomando un montón de medidas de aislamiento. Quiero ver y que ya estamos teniendo otros comportamientos nuevos que se ponen en juego en la forma en que se está transmitiendo el virus. O sea, que haya menos casos, por ejemplo, de infecciones o de enfermedad, quizás no es por el virus, sino por nuestro propio comportamiento, porque, por ejemplo, acá en Capital, o en muchos lugares, estamos en cuarentena, o no podemos salir tanto, o mismo nosotros ya tomamos conciencia de que tenemos que usar el barbijo, nos tenemos que lavar las manos, eso hace que haya menos gente que se infecte. Y además, la gente que sabe que tiene alguna clase de, o digamos, de enfermedad, o la gente que es más grande y es grupo de riesgo, ya decide sola tomar más medidas inclusive. Entonces, yo no sé se está debilitando qué significa. A los virus, les voy a contar el concepto básico para nosotros. El virus, ¿qué le conviene? Le conviene, para poder estar entre nosotros, tiene que transmitirse muy bien y no generar enfermedad. Eso es como la máxima del virus. Lo mejor es que el virus haya una interacción o se vaya adaptando al humano en forma de que pueda transmitirse, replicar en nosotros y poder salir y replicar en otra persona. Y el virus es muy letal, por ejemplo, es lo que les contaba, si el virus es muy letal, se transmite, yo me lo transmito, es muy letal, entonces yo me enfermo mucho, si me enfermo ya no salgo a la calle, ya me siento mal y no quiero hacer nada, no quiero ir a trabajar. Y ese virus no tiene tanta posibilidad de transmitirse a otra persona y seguir transmitiéndose. En cambio, si el virus me transmite, yo me siento bárbara y se lo transmito a otra persona, y bueno, eso es lo más efectivo para los virus. En general, y por ejemplo, el virus de herpes, ¿vieron el que les sale acá? Ese virus está súper adaptado a nosotros, porque en general uno dice, ay, nunca tuve herpes o no tengo herpes que me sale porque no lo veo. Bueno, eso porque no lo vemos, pero muchas veces sí lo tenemos, y por X cosa de la vida, por estrés o por algo, puede surgir y después como que se va, pero lo seguimos teniendo nosotros. Ese es un virus que está muy adaptado al humano y que se transmite fácilmente entre nosotros. Entonces, todos los coronavirus, como COVID, todos esos coronavirus que están circulando normalmente ya están readaptados a nosotros, porque son estacionales, siempre le están infectando a alguien nuevo, pero no le generan tanta enfermedad. Entonces, como que ya tienen un paso de adaptación. Y nosotros tenemos todos inmunidad frente a ese virus. Este virus nuevo, como no tenemos inmunidad, o sea, no lo vimos nunca antes, eso es lo que genera que sea tan problemático, digamos. Pero sí, esto de que se esté como debilitando es una pregunta que siempre te hacen, pero por lo menos en lo que son secuencias, ¿sí? Porque hoy en día se tienen en todo el mundo las secuencias de estos virus. Y de todos los virus que están de COVID, de todos los virus que están en el mundo, como los virus siguen mutando, se tienen las secuencias, se pueden comparar y se pueden hacer análisis de lo que es de patogenia, o sea, cuánta infección causan. Por ahora no hay ningún estudio que diga, sí, este es más y está debilitándose, no hay nada de eso. Acá me hablan de medidas de prevención, que es una parte importante, que es interesante también, Victoria lo pregunta, ¿cómo se dieron cuenta de las medidas de prevención para COVID? Y es una pregunta súper interesante porque se fueron modificando a lo largo de la pandemia. Nosotros tenemos la suerte de que el virus llegó acá más tarde que en el resto del mundo. Entonces pudimos tomar medidas en base a lo que veíamos que había pasado en otras partes. Pero hay algunas partes que no tuvieron esa suerte porque se infectaron primero. Entonces esas medidas fueron cambiando. Al principio no había que usar barbijo, bueno, ahora hay que usar barbijo, porque hay estudios que se hicieron en otros países
que muestran que el uso de barbijo disminuye la probabilidad de transmisión del virus. Entonces, o por ejemplo, bueno, el tema de, lavarse las manos es algo que en realidad deberíamos implementar siempre también para evitar la transmisión, por ejemplo, de influenza, que es otro virus que se da en invierno, ¿no? Entonces, por ejemplo, también de influenza tuvimos una, no sé si se acuerdan, capaz que son muy chiquitos por eso, pero hace unos años también hubo un brote, fue una pandemia en realidad, de influenza. Yo me acuerdo, en 2009 iba a la facultad y había gente que usaba barbijos y había otro que no, pero no había sido de esta manera tan fuerte. Pero entonces, de la pandemia de influenza, por ejemplo, como es un virus que es de transmisión respiratoria, como es este virus, también se puede aprender. Entonces, uno va aprendiendo con lo que ya tiene y con lo que va viendo de este virus nuevo, ¿no? Entonces, lo que es distanciamiento social, digamos, esas pautas que se empezaron a tomar, también se tomaron en base a lo que se estaba viendo en otros países, cómo actuaba cada país y qué les resultaba. Pero bueno, a veces no es fácil incorporar lo que pasa en otro país y trasladarlo directamente a nosotros, porque nosotros nos comportamos distinto que otros países, o sea, tenemos digamos, un contacto quizás más directo entre nosotros, no sé, tenemos distinto comportamiento, tenemos, el sistema de salud en cada país es distinto, ya nuestra salud previa de la gente de cada país es distinta, entonces trasladar un modelo directamente y tratar de que se haga igual que acá no es posible. Tenemos que también pensar un poco en nuestro comportamiento y en nuestras normas. ¿Se ha originado algún virus muy dañino en Argentina? No sé si Carolina, si me ayudás con algunas preguntas Sí. para ordenarme, porque pobres, ¿no? Pero está bien. Acá, Fernando, una cosa relacionada con lo que es la mortalidad entre COVID y gripe, en realidad yo creo que para poder en su momento comparar la mortalidad, primero lo que necesitamos saber, bueno, de gripe tenemos la información, pero vamos teniendo todos los años. Es importante primero saber quiénes estuvieron infectados, porque como hay mucha gente que es asintomática, no sabemos, y el reactivo que nosotros desarrollamos para buscar anticuerpos es justamente eso, es buscar, bueno, quiénes estuvieron infectados y ya no tienen el virus. Bueno, en base a eso, quiénes estuvieron infectados y cuánta gente real murió a causa de esto, ahí vamos a poder tener una idea de la mortalidad. Pero si no, sin esa información es muy difícil, porque hay mucho asintomático que no lo estamos detectando porque como se siente bien, o además, por ejemplo, hoy en día, cuando uno, no sé, por ejemplo, si a mí me agarra fiebre y yo llamo para decir que estoy con fiebre, como tenemos tantos casos acá en Ciudad de Buenos Aires y están saturados digamos, los lugares, te dicen quédate en tu casa, ¿no? Y decís, bueno, tengo fiebre. Sí, bueno, pero si no tenés síntomas respiratorios, ni vengas al hospital. Puede ser que yo tenga fiebre, esté con el virus y no tenga síntomas respiratorios, porque soy una persona joven que solamente tengo fiebre. Y bueno, y si me quedo en mi casa porque te dicen, bueno, por las dudas, quédate en tu casa, yo me voy a quedar en mi casa y quizás me siento bien siempre, voy a trabajar, ni me entero. Y yo fui una persona, entonces, que no me detectaron el virus porque no me fui a testear, pero si después me buscan en los anticuerpos, más adelante, sí me van a encontrar anticuerpos, porque yo estuve expuesta al virus. Entonces, estos reactivos que nosotros desarrollamos también van a servir para una etapa posterior, para ver realmente cuál es el impacto real de este virus en lo que es mortalidad en comparación a la gripe estacional o inclusive, por ejemplo, a la influenza.
Bien, te voy a ayudar entonces con las preguntas de COVID. Dice, Pedro pregunta si dicen que el pangolín infectó al murciélago, si es cierto. Es más difícil que el pangolín haya infectado al murciélago, creo, porque los murciélagos están llenos de virus, ya se los encontró lleno de coronavirus. En general tienen, digamos, hay muchas especies de murciélagos, empezando por ahí. Hay muchas especies de murciélagos, tienen hábitos de vivir, viven en cuevas, los murciélagos viven en cuevas sobrepobladas de murciélagos, en donde ellos cuando se infectan, se infectan y después defecan el virus. Entonces, todo se defeca, queda todo en la cueva, y es donde la gente va a agarrar las heces de los murciélagos para, digamos, fertilizar sus tierras, ¿no? Entonces, es más probable que haya sido que el murciélago, en realidad no se sabe si el pangolín realmente es el que transmitió después al virus al humano, pero es más probable que haya un intermediario y que el original sea el murciélago de verdad, porque por la forma en que conviven, se infectan mucho entre ellos, no se enferman, perdonen, no se enferman, esa es la comida de mis gatas, no se enferman, defecan el virus, digamos, defecan y ahí sale el virus, y si esa materia fecal entra en contacto con otros animales, o mismo con el hombre, ahí pueden transmitirse, digamos. Pero se sabe que son reservorios, están reestudiados los murciélagos. Es interesante, de hecho, no solamente tienen coronavirus, tienen un montón de otros virus. Y se sabe que SARS, por ejemplo, el SARS-1 provenía de un murciélago también. Bien. Algunos se preguntan cuál es con respecto a cómo se trabaja, cuál es el procedimiento, otros preguntaron cómo son las medidas de seguridad para trabajar con virus. Bueno, la medida de seguridad va a depender del virus. Por ejemplo, nosotros en el laboratorio no podemos trabajar con COVID, porque no tenemos un área de seguridad suficiente para trabajar con este virus que se transmite vía aérea. Nosotros trabajamos con las proteínas del virus, que si trabajamos con las proteínas es seguro porque no nos infectan las proteínas, nos infecta el virus completo. Entonces, hoy en día trabajar con ese virus es muy complicado porque necesitamos niveles de seguridad muy altos. Nosotros tenemos, los laboratorios se dividen en 4 niveles de seguridad, de bioseguridad. De tipo 1, en donde uno puede estar en la mesada, en la universidad, trabajando directamente en la mesada. De tipo 2, que ya es un área aparte, donde uno se tiene que poner el guardapolvo, se pone una cofia en el pelo, se pone protectores para los zapatos, hay que ponerse guantes, y está en una zona donde en general hay 2 puertas para que uno se ponga todos esos instrumentos y entre. Esa es la de tipo 2. La de tipo 3 ya cada vez va más difícil, porque la de tipo 3 tiene como varias puertas para acceder, uno se tiene que cambiar ahí. En algunos lugares también se usan como unas protecciones para los ojos, y hay flujos de seguridad. Mismo el área tiene lo que se llama presión negativa para que no salga el aire, está muy bien filtrado también los aires, y se trabajan en cabinas de bioseguridad, ¿no? O sea, en cabinas donde uno no entre en contacto con nada. Y después están los de tipo 4, que ahí uno parece como que se va al espacio, porque se ponen, capaz que lo vieron, es una cosa como los Simpsons, vieron, o que se ponen todas un montón de cosas encima, y además para usar los flujos están unos guantes especiales para no entrar absolutamente en contacto con el virus. Entonces, las áreas de seguridad van a depender de, por ejemplo, el virus. Bien. Para este virus es un 3. Pero, por ejemplo, sí, decime. Perdón, si acá en Argentina hay algún laboratorio así. Sí, de tipo 3 tenemos. De hecho, son los únicos laboratorios que ahora permiten hacer trabajos con
con el virus, digamos, ¿no? Porque el resto de los laboratorios no está permitido y son los únicos laboratorios que pueden extraer las muestras de hisopados. Uno cuando le van a hacer la toma de muestra para ver si está infectado con el virus, te hacen un hisopado, o sea, te ponen un hisopo y te toman una muestra. Esa muestra se manda a un centro y el centro tiene que tener un nivel de bioseguridad de tipo 3 para poder, a partir de esa muestra, sacar el RNA del virus, el genoma del virus. Si uno no tiene ese nivel de bioseguridad, no puede sacar la muestra de RNA. Y después se procesa esa muestra. Una vez que está el RNA, ya está porque no es más infectivo el virus. Se toma el RNA y se busca, se ve cuánto hay de ese RNA. Ahora, nosotros podemos trabajar en el laboratorio, en un tipo 2, porque nosotros buscamos los anticuerpos contra este virus en sangre, y el virus no está en sangre. Entonces, como el virus no está en sangre, con un nivel de tipo 2, podemos trabajar con las muestras de los pacientes. Entonces, eso es más fácil. Ahí, sí. No, ahí preguntaba Santino cómo separan la proteína del resto del virus, cómo lo hacen, quién lo hace, dónde. Perfecto. Sí, nosotros, les conté, no trabajamos con el virus, pero el virus, vieron que les conté que está secuenciado, tiene toda la secuencia, y esa secuencia del virus, en el genoma viral, está toda la información de las proteínas. Entonces, si bien no tenemos el virus, tenemos esa información de las proteínas. Nosotros, lo que nos llegó fue esa información de la proteína. Nosotros tenemos lo que se llaman plásmidos, ¿sí? O sea, es ADN con la información de la proteína que uno puede, a partir de esa información, generar proteína sola, ¿sí? Entonces, con esa información nosotros podemos solamente generar la proteína usando células. La célula le pones esa información y la célula lo hace. Produce las proteínas y después nosotros cosechamos todo eso y las purificamos a las proteínas. ¿Y qué células usaron? Nosotros usamos, bueno, eso es muy importante porque como esta proteína tiene muchas modificaciones que se producen en el hombre. Entonces nosotros usamos células que es una línea celular de origen humano. Se llaman células 293T, que son humanas de un cáncer, pero que digamos, están muy bien caracterizadas. Las usamos rutinariamente nosotros en nuestro trabajo y las producimos. Sí, pero yo no sé, ¿dónde tenés esas células? Bueno, esas células las células se guardan en nitrógeno. Porque si no se guardan en nitrógeno, se mueren las células. O sea, nosotros las tenemos en nitrógeno congeladas, están congeladas, como dicen que Disney World, pero están congeladas, entonces nosotros en general trabajamos con esas células. Se descongelan, cuando se descongelan se ponen en plaquitas y crecen en placas. Y eso, nosotros tenemos estufas que están a 37 como nuestro cuerpo, hay estufas que están a 37 grados, con dióxido de carbono, y le damos todos los medios para que puedan crecer esas células, y las mantenemos, porque siempre hay que ir pasándolas, y hay que mantener esas células, y con esas células trabajamos. Es lo que es el cultivo de células, ¿no? Como criar células. Es criar células, y son de origen humano. Y no, con la proteína no hay riesgo de contagio. De hecho, una estrategia de vacunación, para generar una vacuna, es con la proteína. Porque como la proteína lo que infecta, digamos, lo más importante para el virus es la transmisión de su información genética. Como la proteína es solamente una proteína, no tiene la información genética, no puede infectar. No tiene todo completo, no puede infectar. Pero una de las estrategias que puede ser usada para vacunar es darle a la persona proteína y que la persona desarrolle anticuerpos contra esa proteína, y después, si se infecta esa persona con el virus, los anticuerpos que ya produjo van a frenar al virus. ¿Se entiende? Entonces, no hay riesgo de contagio, al revés. Es una forma de producir anticuerpos.
y las células estas de las que yo hablaba, sí, se usan para producir proteínas para distintos virus, o sea que no es exclusivo. A ver. Hay un Estoy, montón de sí. No, estoy viendo muchas de las cosas que ya contestaste. Bueno, con respecto a los asintomáticos ya lo contaste. Dicen si hacen pruebas, Santino otra vez, si preguntaban si hacen pruebas con los seres vivos. ¿Ustedes? No, o sea, trabajan con células No, humanas. nosotros trabajamos con células, sí. Y sí, hoy en día a nivel mundial, por ejemplo, para el uso de vacunas, para cuando uno desarrolla una vacuna para este virus, después no va a infectar a la persona con el virus vivo porque después es como muy peligroso si la vacuna no funciona bien y uno infecta a la gente con el virus. Se llama desafío eso. Es peligroso. Bien. Son las 12:10. No, quería saber si alguno, con respecto a las cosas que nosotros trabajamos en clase, yo quisiera ver si nos podrías contar qué ideas tienen. Imagínate que esto, no sé si van a volver al dengue, si van a seguir acá, y qué perspectivas tienen de trabajo. Esa sería una de las cosas porque un poco hablamos acerca de que los científicos, bueno, pueden dedicarse toda la vida a un mismo tema. Vos empezaste con hepatitis B, después pasaste ahora al virus de dengue y Zika, y ahora, bueno, por esta coyuntura, Sí. por esta situación de la pandemia, estás con COVID. ¿Cuál es la idea? Bueno, nuestra idea, a ver, eso va a depender de la pandemia, va a depender de la necesidad de que haya estos reactivos. Nosotros estamos siempre tratando de mejorar el reactivo. eh, y bueno, y sí, la verdad es que estamos acumulando también un montón de información, porque si bien nosotros damos el reactivo, muchos hospitales nos brindan sus muestras para que nosotros tengamos, para que nosotros hagamos los ensayos. Entonces estamos acumulando mucha información. Entonces, probablemente hagamos algo de trabajo epidemiológico eventualmente. No era nuestro objetivo. En realidad nuestro objetivo fue, bueno, ayudemos ahora en pandemia. ¿Qué vamos a hacer después? Por un lado, sabemos que queremos seguir o sea, tenemos que cerrar todo el trabajo que venimos haciendo, porque tenemos un montón de trabajo con dengue, y la realidad es que con dengue yo estoy más preocupada porque cada vez hay más casos y cada vez circulan más serotipos distintos, entonces eso no podemos relegarlo por la pandemia, pero bueno, supongo que eventualmente cuando bajemos un poco el ritmo de trabajo, y CONICET no, porque ahora CONICET, que es, digamos, el ente que me paga, no nos deja trabajar a menos de que estemos exceptuados. Yo estoy exceptuada porque estoy trabajando con COVID, pero si no, nuestra idea es un poco ir lentamente volviendo también a nuestro trabajo original. Eh, a mí igual, como decía Carolina, a mí me gusta cambiar. Los virus tienen muchas cosas en común entre los distintos virus porque tienen distintas estrategias, pero hay muchas cosas que son en conjunto y a mí me interesa, sí, siempre un poco ir cambiando de tema de trabajo. Bien, y tengo dos preguntas más con respecto a lo que nosotros vimos, ¿no? Con respecto, nosotros vimos algo acerca de la situación de la mujer en la ciencia y quería preguntarte si vos ves alguna situación de desigualdad de la mujer para acceder a, no sé, en distintos momentos de todo lo que se ha relacionado con la ciencia, ya sea para acceder a becas o para poder trabajar durante... Sí, ese siempre es un tema, porque en el sistema científico la mayoría es mujer, o sea, somos más mujeres que varones.
pero siempre pasa que, por ejemplo, en los congresos las charlas los dan los varones más que las mujeres. Es decir, que se elige, o sea, uno cuando hace un congreso trata de elegir gente que es muy buena en un tema y siempre se eligen varones. Y no es porque los varones sean simplemente los mejores en ese tema, sino porque es una costumbre ya elegir al varón que ya tuvo mucha visibilidad, el varón tiene más visibilidad que la mujer, y en general se siguen eligiendo siempre a varones. Ahora lo que se está tratando de hacer un poco en algunos lugares es empezar también a convocar a más mujeres, eh, porque la realidad es esa, siempre en general en los laboratorios, bueno, por lo menos puedo hablar del área de ciencias biológicas, digamos, hay muchas más mujeres, pero después en los cargos más importantes están subrepresentadas. Es decir, que en los cargos hay más varones, digamos, en cargos, en jefes, o en cargos más altos hay más varones. Sí, vimos el concepto de cristal con los chicos. Sí, entonces yo creo que no es porque nosotras tengamos menores capacidades, sino porque, por un lado, tenemos que nosotras también como mujeres hacer un cambio de mentalidad para entender que nosotras podemos competir tranquilamente contra los varones o no contra los varones, pero digo, somos tan aptas como ellos para estar en esas posiciones, que hay veces que pasa que una misma dice, ay, yo no puedo acceder a eso, no me voy a presentar a ese concurso porque nada, no lo voy a ganar por X motivo. O sea, un tema es propio de nuestras propias, o nuestros propios miedos, o lo que fuera. Obviamente que la mujer también tiene la maternidad, o sea que si elige ser madre, muchas veces en nuestro concepto social es como que, bueno, la mujer es la que se tiene que encargar del hijo, entonces, digamos, permite que el hombre siga trabajando, el varón siga trabajando, y ella se queda en la casa, y muchas veces es la que decide tomar como todo su tiempo para eso y no destinarlo en lo que es ciencia o en el trabajo o en lo que sea, ¿no? Independientemente de si es ciencia. Entonces, muchas veces pasa eso, pero también, digamos, es responsabilidad de todos, ¿no? También nosotras como mujeres tenemos que entender que a los hijos, por ejemplo, los tenemos entre dos, y que no es nuestra responsabilidad también. Es el trabajo de los dos. Entonces, pero yo creo que en este camino vamos bien y que, digamos, las generaciones más jóvenes lo tienen cada vez más claro. Y bueno, creo que hay lentamente un cambio a ese nivel. Pero que existen las diferencias, claramente existen. Sí. Vos ves que eso es como que hay un trabajo ahora para revertirlo, digamos. Sí, hay un trabajo, es muy difícil igual, porque mismo, eso es lo que digo, nosotros también tenemos que hacer ese cambio. Yo lo veo en nuestro instituto, las becarias investigadoras son mucho más que los investigadores varones, que son jefes de laboratorio. Hay mucho más jefes de laboratorio que jefas de laboratorio. Y hay obviamente casos de violencia, de violencia de género a nivel de discriminación que nosotras, de una determinada generación, tengo que decir, no nos dábamos cuenta de repente o nos callábamos y ahora no, ahora las mujeres cada vez empiezan a saltar más y denunciar más estos casos. Lo que pasa es que en un sistema científico que es tan jerárquico, que es, bueno, tenés el jefe y después el resto, muchas mujeres tampoco quieren denunciar, porque si denuncian, después no pueden hacer el doctorado, como esa persona tiene mucho poder, tiene amigos de poder, y entonces te puede frenar la carrera y se juegan muchas cosas así, es difícil. Creo que igual se está cambiando, pero hay que cambiar eso, la mentalidad de todas las personas, ¿no? La otra pregunta que tenía es, ¿por qué, supongo que vos podrías hacer investigación en todo el mundo? ¿Por qué estás en Argentina o estuviste en Alemania? Supongo que conociste la ciencia
cómo se investiga en otros países, ¿no? Y qué es lo que te hace volver a Argentina, quedarte, o capaz que estás pensando en irte, no sé. Sí, lo que tiene de ciencia, esto es una de las cosas, una pregunta anterior, eso es buenísimo, de tener la capacidad, digamos. Primero, es muy importante saber inglés, porque es el idioma universal de la ciencia, digamos, está como estandarizado. Si uno tiene inglés, o sea, si sabe inglés, primero que todo, digamos, los estudios que se hacen son muchos en inglés, uno termina publicando en inglés y lee cosas en inglés. Y además tiene la posibilidad de ir a congresos internacionales, de viajar, de hacer estadías cortas en otras partes del mundo. Hay mucho subsidio y mucha plata que se pone en eso. ¿Por qué? Porque nosotros nos formamos y tenemos una buena formación, y después otra gente del mundo obviamente que ya nos quiere formados, porque no tiene que pagar esa formación, es mucho más barato. Te dan plata para que investigues allá y se ahorra mucha plata. Eh, entonces, nosotros tenemos una gran ventaja en que trabajamos con cosas que se trabajan a nivel internacional. Los virus están en todas partes del mundo. Y si no están en todas partes del mundo, por ejemplo, Estados Unidos pone mucha plata en investigar virus. ¿Por qué? Porque son armas biológicas. Entonces, como son potenciales armas biológicas, ahí alguien preguntaba por el virus Junín. El virus Junín es un virus que tenemos acá en Argentina, que solamente está en Argentina, en la zona de Junín, y que en Estados Unidos lo estuvieron trabajando porque es un virus muy parecido a otro que es muy dañino. Entonces, en otras partes del mundo quieren saber de estos virus que son potencialmente dañinos para poder ver de controlarlos, si se genera, como por ejemplo lo que pasó ahora, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de trabajar por todo el mundo, es fácil el acceso a esas becas para irte afuera a trabajar, puedes trabajar en colaboración, y lo que tiene de bueno es que en general, como nosotros tenemos pocos recursos acá en Argentina, nos las ingeniamos con lo que sea. Entonces, cuando de repente vamos a otro país que tiene mucha plata y ya tiene todo comprado, uno cuando llega ahí ya sabe cómo ingeniárselas por más que no haya tanto. Entonces uno parece como que puede resolver, nosotros tenemos la capacidad de poder resolver muchas situaciones con poca plata. Entonces cuando tenés mucha plata es como muy fácil trabajar ahí. Entonces creo que está bueno para un poco abrir y ver cómo trabajan en otras partes del mundo. A mí Alemania me gustó mucho, también estuve en Estados Unidos. Alemania me gustó más que Estados Unidos porque en Estados Unidos se trabaja y no se tiene vida. En Alemania se puede compensar un poco más, digamos. Se trabaja y también se puede disfrutar y se puede viajar. Y uno también tiene la posibilidad de conocer lugares nuevos. Entonces, bueno, yo igual me volví y quería trabajar con algo propio nuestro, el Dengue es nuestro, propio. Eh, y bueno, sí, eventualmente quiero ver digamos, qué hago. Ahora, bueno, en pandemia nos quedaremos acá y quiero terminar mi proyecto, pero uno en carrera de investigador también tiene que pensar cómo ir mejorando su posición y cómo ir compitiendo con sus pares para poder llegar. Irse afuera muchas veces como que gana puntos, ¿no? Si uno está afuera, entonces se va viendo también en la circunstancia del país, ¿no? Si hacia la ciencia se le da menos inversión, yo como investigadora joven es mucho más difícil que un investigador que ya está posicionado. Entonces no me queda otra que ir a buscar un lugar en otro lugar del mundo. Bueno, no sé si alguien le quiere hacer alguna pregunta así general, digamos, la idea es ir terminando ya. Pregunta general me refiero a no sobre el COVID o sobre el dengue, sino en general sobre hacer investigación. Fernando, si quieres preguntar algo, alguno de los chicos. Yo me acuerdo que ayer cuando hablamos, algunos preguntaron si siempre habías querido ser científica, ¿no? ¿Cómo surgió esta idea tuya? Bueno, eso me pasó un poco esto que hablamos de la diferencia entre la mujer y el hombre. Yo tengo un hermano varón,
él trabaja en lo que es, más que nada, comunicación, ¿no? Y, y cuando mi papá venía con los regalos, mi papá nos compró, en realidad vino con un regalo, venía con un microscopio, ¿no? Cuando yo era chiquita, y se lo dio a mi hermano. Y mi hermano lo único que podía hacer con el microscopio y la lupa era derretir soldaditos. O sea, era lo único que hacía, iba y derretía los soldaditos. Y a mí no, a mí me gustaba ver, porque venían con unas preparaciones ya hechas, eh, y mi papá siempre nos estimuló porque a él le gustaba lo que es química, entonces venía con todo armado, siempre venía con los regalos para mi hermano, y yo siempre terminaba jugando con las cosas para mi hermano. Pero eso es un sesgo, o sea, una orientación que uno piensa que, no sé, que por qué el varón va a tener que jugar con una cosa y la mujer tiene que jugar, o la niña tiene que jugar con las muñecas, ¿no? Yo me di cuenta que me interesaba, digamos, la química y la física, y cuando de chica jugaba con hacer experimentos, con lo que le regalaban a mi hermano, ¿no? Pero después hubo un tiempo, cuando ya entré al colegio, que te empiezan a cuestionar, bueno, ¿para qué te va a servir eso, no? O sea, ¿para qué vas a hacer ciencia? Es más fácil encontrar una carrera que, bueno, que te dé plata y esto y lo otro. Pero bueno, yo me decidí por bioquímica, hice orientación vocacional, me interesaban muchas cosas, y bueno, uno termina haciendo lo que quiere a veces, ¿no? Terminé en la ciencia porque es lo que realmente, uno termina pensando que es para lo que es bueno, ¿no? Y lo que le interesa. Bien. No sé si ves la pregunta de Fernando y con eso terminamos. Sí, a mí me tratan todo el tiempo como un bicho raro, ahora no lo puedo creer porque como viróloga, cuando éramos chicas, y por ejemplo yo salía a bailar y estábamos estudiando y le tenía que decir a alguien que estaba estudiando bioquímica, ya me miraban raro por estudiar bioquímica. Y ahora también cuando digo lo que soy, bueno, hace un par de meses cuando me preguntaban qué hacían, la gente no entendía nada y decían, virus, no entiendo, y no les importaba. Recién ahora, con toda la pandemia, recién ahora es como que tenemos más visibilidad y la gente entiende lo que estamos haciendo en ciencia, entiende qué es un virólogo, para qué sirve, porque siempre tenemos el contexto, esto de algo tiene que servir para algo, ¿no? Pero, digamos, como que la gente ahora lo entiende un poco más, pero sí. Piensan a veces que uno está en el laboratorio todo callado, y no, nosotros llegamos al laboratorio, prendemos la música al mango, cuando mi jefa no está, porque a veces tiene que estar ahí, tiene que trabajar, pero si no, es como que nosotros somos un grupo joven que después salimos a tomar una cerveza, salimos a divertirnos, digamos, hacemos vida de gente normal. Bien. Bueno, son 12:25, creo que ya te agradezco muchísimo el tiempo que le dedicaste a los chicos. Estoy también súper agradecida con los chicos que tienen 12, 13 años y que hace 1 hora y media están sentados quietitos. Gracias por escucharme. No, gracias a vos por estar acá, por compartir tus experiencias, que supongo que lo que te motiva es motivar a los chicos también en la ciencia, que es algo tan importante para todos nosotros, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes también por el tiempo. Bueno, gracias y nos vemos más tarde. Chao. Chao, chicos. Chao. 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 Nos vemos.